El acta de la sesión 24 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 25 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día. Se ha recibido una carta de la Federación Nacional de Hockey y Patinaje por la cual manifiestan su preocupación de que aún no han comenzado los trabajos para la construcción de la pista donde competirá la disciplina de patín carrera, y de la misma forma se encuentra la construcción del State Park, por lo que temen no estén terminados para la fecha de inicio de los Juegos Santiago 2023. Asimismo, adjuntan un oficio enviado a la Subsecretaría del Deporte en el que se informa de irregularidades observadas para la construcción de recintos deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023, lo que a la fecha no se ha llamado a licitación de las obras de construcción de los recintos deportivos destinados al voleibol, béisbol y softball. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Jimena. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Diputado Celis. Gracias, Presidenta. Bueno, yo ya con fecha alrededor aproximada del 18 de octubre hice ya una presentación o una denuncia a la Contraloría General de la República en relación a presuntas irregularidades en la organización de los Juegos Panamericanos y Panamericanos 2023, y específicamente a esta Corporación Santiago 2023, y también solicito una auditoría. Pero quiero anunciar en esta comisión, por su intermedio, Presidenta, que he complementado tal presentación justamente por otras situaciones que nos hemos enterado por los medios de comunicación y que son públicas. Una de ellas es el centro acuático o la construcción del centro acuático, cuya construcción partió o supuestamente se calculó su financiamiento en 17.000 millones de pesos a una determinada empresa, que es la unión de dos empresas, y hoy día se está estimando un cobro de 51.000 millones de pesos. Es decir, yo me pregunto cómo tanta diferencia de 17.000 millones de pesos a 51.000 millones de pesos. Está bien que haya inflación en todo el mundo y que los materiales hayan subido, pero no han subido como para que la diferencia sea más de 3 veces. Y los cálculos señalan que podrían subir aún más aquella, llamémoslo, inversión. Más allá de eso, bueno, también nos enteramos de 2 despidos de la Corporación 2023, que ese será un tema interno de los directores, que ellos alegan que no sabían, pero es un tema que yo no lo incluyo en la denuncia, porque es un tema más bien interno y tendrán que conversarlo entre ellos. Pero también agregué el tema del hockey y otras construcciones más que aún no se inician. Pero aparte de todo aquello, volví ahora a reiterar el tema de la Corporación de Santiago 2023, porque tengo mis dudas. Yo sé que es una corporación de derecho privado que se nutre o se alimenta con puros recursos públicos, digamos, y viendo el organigrama de esta corporación es de verdad una cosa impresionante. La cantidad de cargos que ellos tienen es envidiable. Uno ingresa y se encuentra, pero legado y sostenibilidad, planificación operativa, coordinadora, planificación de juego, mando control, alistamiento operativo, planificación e integración, y así puedo leer una serie de cargos de una corporación que casi pareciera que
es un juego de mundial, pero con cargos que me gustaría conocer los sueldos. Entonces yo cuando voy a la página, por lo general estas corporaciones tienen transparencia y no encuentro la página de transparencia. No. De verdad que ingresé varias veces por si estaba yo errado y no encuentro que esté transparencia en la página de Santiago 2023, y quiero preguntarle a la Contraloría. Yo creo que no tienen una obligación, pero a lo menos hay una obligación ética o moral, no, ética, porque son platas públicas. Entonces, a lo menos que pongan o escriban cuánto gana cada una de estas personas, que en definitiva son pagadas por todos los chilenos, pero igual hago la consulta a la Contraloría. Así que yo quería solamente hacer saber eso, porque me parece grave porque la ministra, su compromiso fue de que de los 500 millones de dólares, que es lo que se calcula hoy día, solamente podía aumentarse hasta un 10%. Y por lo que yo veo, se va a aumentar en una cantidad mucho mayor de aquello. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Bueno, ¿era sobre la cuenta o un punto varios? Porque, estamos en la cuenta todavía. Bueno, sí, bueno, yo le voy a dar al tiro la palabra al diputado Guzmán, me la pidió también el diputado Mulet, pero para ir en el orden que nos corresponde, sobre el punto 1 de la cuenta, sobre la carta que envía la Federación de Hockey, yo pediría un oficio al Instituto Nacional de Deporte para que se nos informe sobre la condición en la que se encuentra hoy día la construcción de la pista del patín carrera y de la construcción del skatepark, porque es son dos deportes que mencionan aquí y es bueno que en esta comisión tengamos la información a mano. Acá también dice que adjuntan un oficio enviado a la Subsecretaría del Deporte en el que se informa de irregularidades observadas para la construcción de recintos deportivos Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillo, Santiago 2023, las que a la fecha no se ha llamado a licitación de las obras en construcción de los recintos deportivos destinados al voleibol, béisbol y softball, que en el fondo es una información que también no había llegado anteriormente, pero que sería bueno volver a reiterar a través de oficio también a la subsecretaria del Deporte para hacer las consultas respecto de estos recintos deportivos. Diputado Mulet y diputado Guzmán después. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero pedir un oficio para que se envíe a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, los antecedentes que tienen que ver con una denuncia que presentamos hace algún tiempo atrás en el Ministerio de Justicia, que junto a algunos parlamentarios, Andrés Giordano, Hernán Palma, Cristian Tapia, Nelson Venegas, Sebastián Videla, Erika Olivera, que también lo firmó, Marisela Santibáñez y Carolina Tello, se hizo en uso de las facultades que confiere el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional ante el Ministerio de Justicia a fin que se fiscalice la corporación ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por una serie de razones que se indicaron en este oficio y que tienen que ver con incumplimiento por parte de la ANFP. Acá tengo un resumen, las normas infringidas que están en ese oficio que se mandó al Ministerio de Justicia tienen que ver con el Código de Ética de la ANFP, sección de apuesta y amaño de partido, sección sobre conflicto de interés. Segundo, el reglamento intermediario de la Federación de Fútbol de Chile y de la ANFP. Tercero, el Código de Ética de la FIFA, artículo 26 sobre implementación en apuestas, juegos de azar o actividades similares y artículo 19 sobre conflicto de intereses. 4, el reglamento de la FIFA sobre las relaciones sin intermediarios. 5, el estatuto de la ANFP en su artículo letra B, que estipula que dentro de los objetivos de la ANFP es hacer cumplir sus estatutos y la reglamentación y los reglamentos de la asociación. Es una síntesis que están en este oficio que mandamos al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ya comenzó la fiscalización y nos mandó un oficio del 12 de octubre de este año, la ministra, al secretario de la Cámara, ya que se mandó también vía Cámara de Diputados, donde dice que, lo sucinto, de que se inició la tramitación de esa fiscalización a la corporación ANFP. Ahora, como hay antecedentes que tienen que ver con incumplimiento de normas FIFA,
la idea es pedir a esta comisión que se le remita copia de estos antecedentes de la denuncia que se hizo al Ministerio de Justicia a través de un oficio a la Federación Internacional de Fútbol Amateur, FIFA, para los fines que ella estime pertinentes, sin una petición específica, pero a propósito de los supuestos incumplimientos, lo voy a poner en condicional, de normas que debiera cumplir la NFP y que hoy día no lo está cumpliendo. Entonces, pido, su señoría presidenta, ese oficio. Gracias. Ok, entonces tomamos acuerdo para el envío de oficios acordados. Sí, todos los oficios que se han ido sumando en esta conversación. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Voy a sumar otro oficio y después quisiera sobre el punto del diputado Celi, presidenta. En primer término, quiero pedir un oficio para la ministra del Deporte, para el director nacional del Instituto Nacional del Deporte y con copia para el Ceremi del Deporte de la región del Maule y también para el director del Instituto Nacional del Deporte de la región del Maule, para destacar la participación que tuvo la delegación de la región del Maule en la versión número 24 de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor en San Luis, Argentina este año, donde la región participó con más de 150 deportistas, 25 técnicos y 14 oficiales de apoyo, y que permitió que la región obtuviese 27 preseas y ubicarse en el 5º puesto del medallero, subiendo un puesto en relación a lo que habían sido los anteriores Juegos Binacionales. Así que para destacar y felicitar el trabajo que hicieron y sin duda también sumarnos para poder seguir avanzando en la representación y participación de nuestra región en estos Juegos Binacionales que ya se han hecho característicos e importantes para nuestro país. Y respecto al punto, presidenta, por su intermedio del diputado Celi, solo quería pedirle si me podía aclarar algunos datos que me quedaron dando vuelta. ¿Cuál era el monto que había señalado la ministra, que lo señaló en esta comisión, cuánto era el monto que se iba a invertir en los Juegos Panamericanos? También me recuerdo que dijo que iba a tener se presumía que iban a llegar a un aumento de no más del 10%, entonces no sé si era confirmar eso. Y lo otro, ¿cuánto es lo que se presume y de dónde tiene ese dato que dice que podría ser un aumento mayor? Solo para precisar lo señalado por el diputado. Y si es así, o sea, una vez aclarando eso, sería bueno poder oficiar a la ministra para que nos pueda aclarar en qué situación se encuentra hoy día los Juegos, considerando que en esta comisión ella dio una cifra y si es mayor a ese monto, yo creo que es de preocupación también de esta comisión. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces tomamos acuerdo también para oficiar a la ministra del Deporte, al director nacional, al Ceremi y director regional del Maule respecto del punto que usted acaba de acordado. Diputada Santibáñez. Sí, diputado Celis. A ver, sí, el compromiso, por su intermedio, presidente, el compromiso de la ministra del Deporte en esta comisión, en su debida oportunidad, fue que si iba a haber un mayor gasto o una mayor inversión, no iba a sobrepasar el 10%. Y el presupuesto estimado era de $500 millones. Eso era el presupuesto. Es decir, no iba a sobrepasar de esa suma. ¿De dónde saqué esa información del centro acuático? Que en un principio era de 17.000 millones de pesos, del llamado que ellos hicieron a una propuesta pública que se fijó esa cantidad, digamos, para la construcción de aquel centro acuático. Y finalmente, ¿por qué se digamos que subió a esa suma o a esa cantidad? Porque es la que hoy día ya está publicada, digamos, y es la cifra oficial por la cual ya hay una empresa que va a iniciar sus trabajos en el lugar donde se están instalando, que si no me equivoco es en el Estadio Nacional, ¿no? El centro acuático se está construyendo ¿dónde? Donde se está construyendo, digamos, o sea, es información oficial, digamos, ¿no? 54, no, son de 17.000 subió a 51.000 millones de pesos. Eso es. Por 3, claro. No sé, pero eso es. Sí, yo para complementar un poco lo que dice el diputado Celis,
esos 17.000 millones de dólares que se programaron en un principio fue lo que informó acá la anterior ministra Cecilia Pérez. Y bueno, después esto tiene un aumento a 32.000 millones de pesos y hoy día, según la información que llega de parte de personas que están insertas en el mundo del deporte, es que se presume que va a llegar a los 55.000 millones. Entonces, claro, eso es lo preocupante también, porque finalmente aquí se dijo, como bien dijo usted, diputado Guzmán, que no se iba a pasar del 10% de aumento, pero yo creo que hoy día, no sé si del total del presupuesto o solamente de estos recintos que hoy día están incluso algunos sin licitación todavía. Diputadas, ¿sí? Diputada Santibáñez. Gracias, Presidenta. Saludar a la comisión, saludarla a usted, a la Secretaría. Presidenta, hace unas sesiones atrás yo intervine solicitando que la comisión recibiera a Carlos Salazar, quien se encuentra trabajando en el reconocimiento del karate de contacto como disciplina deportiva, y así como la creación también de la Federación Chilena de Karate de Contacto. ¿Por qué vuelvo a intervenir, Presidenta? Porque se acogió esa solicitud acá en la comisión, pero hoy día me resulta vital si pudiéramos darle celeridad a eso, porque Chile fue elegido para realizar el Mundial de Karate Aikio, ¿ya? Para esta realización es el diciembre del próximo año, 2023. Así que sería indispensable escucharlo y tenerlo acá presente, ojalá con el apoyo de esta comisión. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Le propongo a la comisión recibir a don Carlos Salazar en la próxima sesión, que sería el próximo martes. Así cerramos acordado. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Puntos varios? Diputado Tapia y después diputado Celis. No, solamente hacerme gracias, Presidenta, saludar a todos y a todas en esta comisión. Gusto de verlos después de 2 semanas. No, solamente hacer una mención, Presidenta, al tema del deporte y felicitar a Diego Tapia Rojas. ¿Quién es Diego Tapia Rojas? Un chañaralino y nieto de quien en la década de los 60 fue la primera empresa que fue Turismo Roja, que empezó a hacer los traslados de los equipos profesionales, trasladó, a los años después a Regional de Atacama, Cobresal. Y Diego Rojas fue el arquero de Magallanes en toda la Copa Chile, campeón de la Copa Chile, y también cupo para la Copa Libertadores. Chañaralino, y todos sabemos lo que ha vivido Chañaral en los últimos años, una situación muy difícil, así que la alegría para ellos. Y también adherirme a los Deportes Copiapó, que mañana vamos a pasar un buen día nuevamente con Cobreloa. Y también felicitar a los amigos de la Cuarta Región, por Coquimbo Unido. La verdad es que estaban bien complicados, pero creo que por fin se ponen las cosas en justicia con lo que pasó por Antofagasta, y Coquimbito se quedó en la primera vez con todo el sufrimiento de los amigos Solantay y también de Manucheri, a los vecinos de Coquimbo. Felicitaciones. Eso, nueva Presidenta, quería felicitar. Muchas gracias, diputado Tapia. Se extienden las felicitaciones entonces a todos los equipos que usted menciona. Diputado Celi y después diputado Zulantay. No, por su intermedia, Presidenta, para ser más exacto, son 51.000 millones de pesos el centro acuático, y a la empresa que es la unión, la unión de 2 empresas, Flesam por 51.000 millones de pesos. Y en un inicio eran 17.000 millones, y en un par de meses aumentó a 51.000 millones de pesos y se adjudicó a Flesam por 51.000 millones de pesos. Flesan, perdón, del Grupo Salgado, que se repite curiosamente en otros proyectos también de la justa deportiva. Muchas gracias, diputado Celis. Diputado Zulantay, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quisiera también contar un poco respecto a un sentimiento que yo tengo con esta comisión. Creo que es como difícil destacarnos, digamos, pero yo quiero de verdad agradecer toda la disposición de todos los miembros de esta comisión respecto a un punto,
que hemos tratado de trabajar, independiente de que se hayan conseguido algunas cosas un poco antes, un poco después, hemos tratado de trabajar por la transparencia del deporte en general. Y eso creo que está siendo un sello. Me gustaría llamar a todos nosotros de que no abandonemos eso porque es muy importante en todo sentido. Y ahí, bueno, estaba recordando aquí el diputado Tapia lo que sucedió con Coquimbo. Respecto, no sé si ustedes se acordarán, hubo una declaración de un dirigente de la NFP que iba a ser utilizada en una apelación de segunda sala en favor de Antofagasta, una cosa pero ya con el campeonato terminado. Y en lo personal me tocó reaccionar rápido, como diputado presenté un requerimiento en la Conmebol, digamos, y tuvo mucha repercusión muy fuerte, digamos, porque empezaron a llamar a Santiago, pero no sé si lo vieron ahí, yo lo compartí, el video, y yo me tomé la atribución de hablar de la comisión, no solamente lo hice por mí, sino que porque estamos todos en lo mismo. Y yo creo que es importante eso. Y también lo que planteé en la sala, que después de 5 semanas el proyecto en tabla lo retiraron, me consta o tiendo a pensar de que ni el presidente ni la secretaría tuvo una intención de otro tipo, ni nada, pero por lo menos hicimos el punto de que se pudiera ser repuesto, justamente por lo mismo, que estamos buscando que esto sea más transparente el deporte, y lo mismo creo yo que vamos a tener que tener mucha pega en ese punto, para lo que usted planteó en la sala respecto a la preocupación que todos tenemos por los juegos. Vienen cosas, el diputado Silvia Aceo ha hecho un trabajo pero espectacular en cuanto a lo que tiene que ver justamente con lo que estamos promoviendo, que es la transparencia en el caso administrativo, pero después tienen que venir todo, usted sabe, viene todo lo que tiene que ver con lo organizativo y después también con los resultados. Entonces vamos a tener el otro año también un punto muy importante respecto a lo que estamos buscando nosotros en el deporte, con los panamericanos que van a estar vigentes el otro año. Quisiera también extender las felicidades también a un gran club que yo no soy hincha, lo tengo que decir, pero sí lo respeto mucho porque es el pilar fundamental del fútbol chileno, que es Magallanes. Magallanes salió campeón de la B, salió campeón de la Copa Chile, y también espero que para el próximo año retome la grandeza y de su historia, ¿ah? Así es que también unas felicitaciones a Magallanes. Y respecto a lo que decía el diputado Tapia, yo voy por Cobreloa, diputado, lo siento, Cobreloa es de verdad el verdadero capo de provincia. Ranger también no existe. Y bueno, vamos a hacer bueno, y ojalá que sea, bueno, fuera de broma, que sea un buen partido, que no haya problemas, justamente de lo que estamos hablando, que se gane en la cancha, sea Copiapó, Deportes Copiapó, que también es un equipo muy sacrificado, que ha tenido también una historia con muy buenos jugadores, siempre lo conversamos con el diputado Tapia, que también se merece estar en el fútbol grande. Pero el sentimiento ahí está también con Cobreloa, que es un gran equipo de la historia del fútbol chileno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Zulantay. ¿Alguien más sobre puntos varios? Sí, diputado Tapia. Bien cortita, que yo lo pretendo decir hoy, y que bueno que lo haya recordado el diputado Zulantay. Yo espero que en esta final de la primera B exista la transparencia, que no suceda lo que sucedió en estos partidos de Copiapó Huachipato, porque el dolor para los jugadores de entrenar, ustedes saben lo que significa el deporte, lo que es llegar a esta instancia con toda una dedicación, con una ciudad y una región de Atacama bien efervescente por lo que está pasando, y que después puedan pasar cosas extrañas dentro de la cancha, ni para uno ni para el otro. La transparencia, yo creo que vamos a quedar todos tranquilos, siempre obviamente va a ganar quien haga mejor las cosas. Tengo confianza que lo va a hacer Copiapó, pero que no aparezcan estas manos negras. Yo creo que vamos a estar todos felices y tranquilos. Gracias solamente por eso, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más sobre puntos varios? ¿Nadie? Ok. Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al asesor legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Jarufe, para que se refiera al documento Modelos de Tratamiento No Punitivo de las Barras de Fútbol en el marco de la discusión de los proyectos de ley que modifican la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional. Bueno, son varios boletines, por lo que vamos a ofrecer la palabra a don Juan Pablo, quien se encuentra conectado. Muy bienvenido, don Juan Pablo. Tiene la palabra para exponer a esta comisión.
Muy buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, no sé si se escucha bien. Perfecto. Saludar también por su intermedio a todos los parlamentarios, diputados y diputadas presentes, a la Secretaría, agradecer la invitación. Eh, Voy a compartir una presentación, no sé si ustedes me avisan si se logra visualizar. ¿Me veo, no? Sí, se puede correrlo más ahí. Si lo sube al medio se pone arriba. Ahí. Ahí sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, este informe que yo elaboré hace un tiempo trata de buscar un poco algunos paradigmas, algunos modelos en que la respuesta de las autoridades oficiales, de los organismos relacionados con el deporte, eh, trascienda un poco y se diferencia un poco de la respuesta sancionatoria, más orientada a los castigos frente al fenómeno de las barras bravas, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, esta investigación, bueno, recoge algunos ejemplos en esa dirección. Bueno, un poco lo que va a contener esta presentación tiene que ver con una breve introducción de lo que tiene que ver con barras de fútbol y violencia, luego enfocarse precisamente en lo que son estos modelos que, que vamos a analizar y para terminar unas breves conclusiones. El fenómeno de la violencia sabemos que es un tema que trasciende lo que es la seguridad pública en sí misma, tiene que ver con connotaciones bueno, sociales, económicas, que se van entrelazando y van configurando un problema que ha llevado a muchas veces el descontrol en los espectáculos deportivos, fundamentalmente en el fútbol, que es el deporte más mediático en nuestro país. Es un fenómeno que claramente tuvo un origen más bien en tierras europeas, en los años 80, todos quizás recordarán o habrán oído de algunos incidentes serios en Inglaterra, por ahí en Europa, en partidos de Copa Europea también. Y eso llevó a que en esos países se legislara en torno a la materia y se le fuera poniendo coto de alguna forma a lo que era unas actuaciones violentas de estas agrupaciones de hooligans, como se les denominó. Y este fenómeno fue traspasando fronteras y fue llegando también a Sudamérica, el caso de Chile también. Y esto se ha hecho patente sobre todo en los últimos 30, 40 años, a partir de todos los hechos que hemos conocido y que se van reiterando de alguna forma cada cierto tiempo por actuaciones de los barristas más extremos de algunos equipos. Y frente a este fenómeno, tradicionalmente los gobiernos y también las organizaciones deportivas han insistido en una respuesta más orientada a la sanción, al castigo de este tipo de fenómenos. Ahora entramos en lo que son estos modelos no punitivos que yo llamé y que, en primer término, en el ámbito local podríamos mencionar algunas iniciativas del departamento o plan Estadio Seguro, como se le llama. Una de ellas es el plan de formación en ciudadanía deportiva, que es el denominado Vamos al Estadio, que se ha venido aplicando del 2018 y que busca básicamente instaurar algunos valores básicos de convivencia entre las hinchadas, el respeto, el valor de la diversidad, etcétera, y
a partir de la temprana edad, porque tiene muchas de sus iniciativas específicas enfocadas en los menores. Por ejemplo, perdón, me adelanté una diapositiva. Hay iniciativas en las que los niños son invitados a los espectáculos deportivos, se les enseña a compartir antes de los partidos entre hinchadas rivales, etcétera. Eso más o menos está en la base de este programa. Luego, ahora sí, a nivel europeo, existe desde hace bastante tiempo una convención sobre violencia de los espectadores que se firmó en Francia en el año 85 y que reconoce que este fenómeno necesita una respuesta multifactorial, no una respuesta unívoca solamente de una vertiente. Y lo que persiguió este instrumento legal es que los estadios fueran de alguna forma una experiencia grata para el espectador, para el visitante, para el hincha local, generar ambientes de espectáculo como aparece ahí en la lámina. Y para esto se propuso y se insistió en algunas medidas, por ejemplo, en tener personal especializado para recibir a los barristas visitantes, una especie de embajada del aficionado, como se le denominó, para hacer insisto, del espectáculo deportivo más bien una fiesta de fraternidad entre los equipos, entre los hinchas, y no una guerra como muchas veces ha terminado siendo lamentablemente. Entonces también aquí esta iniciativa apuntó a una organización más rigurosa de las barras, a difundir de mejor forma las medidas de seguridad, hacer una especie de recolección de información, de datos sobre lo que es la violencia en los estadios, en los espectáculos deportivos, y asignarle también a los clubes, a los organizadores, una responsabilidad importante al momento de organizar, valga la redundancia, los espectáculos relacionados fundamentalmente al fútbol. En el caso de España también tenemos una legislación que ha buscado también generar este espíritu positivo, digamos, de hermandad entre las peñas, como le denominan allá más o menos a los grupos de aficionados, las barras, buscando de alguna forma instancias de encuentro y que ayuden a prevenir actos no deseados, actos violentos, actos de racismo, de xenofobia, que yo diría que actualmente es el principal problema que tiene el deporte y el fútbol, en especial a nivel mundial. Se implementaron campañas publicitarias fomentando el fair play, el juego limpio, la integración, el respeto entre espectadores, deportistas. Se establecieron incentivos, premios para quienes encarnasen de mejor manera este tipo de virtudes o de comportamiento esperado. Existía también un observatorio de la violencia, del racismo, la xenofobia. Y bueno, se insistió también y se quiso fomentar encuentros entre las hinchadas rivales a través de distintas actividades. Finalmente, esta iniciativa en rigor no es que apunte necesariamente a prevenir la violencia, no es el foco, pero yo la incluí como una especie de intento por integrar al aficionado, al hincha, de alguna manera, en una manera más activa en la participación en los clubes y consecuentemente tal vez también de esa forma aportar a un mejor ambiente, a una mejor convivencia en los estadios. Y tiene que ver con una iniciativa europea que se llama Supporters Direct, en la cual se busca que los aficionados participen más activamente en sus clubes, que puedan ser entre comillas, partícipes en la propiedad a través de acciones de las instituciones deportivas y que puedan tener representación también en los directorios, con alguna clase de derecho en algunas ciertas materias. Así que
Bueno, esos son los ejemplos que yo pude investigar en breve tiempo, digamos. Obviamente no es una lista exhaustiva, pueden haber muchas otras iniciativas de este estilo, aunque claramente la mayor cantidad de propuestas y de planes, de programas siguen estando asociados más bien a un modelo de castigo y de sanciones. Para ir concluyendo, bueno, como lo hemos dicho en esta presentación, las barras de fútbol, si bien tradicionalmente han sido abordadas a partir de un enfoque más punitivo, con el correr de los años también han ido recibiendo un tratamiento un poquito más comprensivo, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a políticas que trasciendan ese enfoque y que puedan atender más a otras variantes que están involucradas en el comportamiento de los hinchas y tender un poco más a la integración y a la participación. En ese sentido, claro, hay modelos que buscan prevenir antes que castigar el fenómeno de la violencia, fomentar la participación, como ya repetía, y la camaradería, la hermandad, el respeto, la tolerancia, que son los valores que se buscan fomentar entre los aficionados. Así es que, bueno, esa es mi presentación, bastante breve, pero quedo a disposición de lo que ustedes, por su intermedio, señora presidenta, puedan disponer. Muchas gracias, don Juan Pablo. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a Juan Pablo por su exposición, que nosotros buscábamos un poco justamente visualizar cómo se ha hecho en otros modelos y cómo se ha logrado tratar de una forma no punitiva lo que significan las barras de fútbol. Nosotros entendemos que el fútbol es una pasión, lo conversábamos fuera de comisión con la diputada Santibáñez, que el deporte y el fútbol en particular es una pasión y muchas veces la pasión nubla la razón. Sin embargo, y bueno, dígamelo a mí que soy hincha del Rangers y que en 120 años de historia el Rangers todavía no tiene una sola copa, así que de primera división, por cierto. Entonces uno no entiende por qué hincha de un club pero bueno, son pasiones y uno las defiende y algunos las defienden más allá de lo razonable, incluso al llegar a hechos de violencia tan graves como lo que hemos visto. Pero el mensaje, en definitiva, es entender que las barras tienen un sistema y tienen un funcionamiento, incluso yo las puedo entender como agrupaciones culturales, en las cuales se organizan, tienen bandas o instrumentos musicales, tienen lienzos, tienen arte, cultura, música, etcétera. Por tanto, creo que, si bien es cierto, nosotros tenemos que buscar cómo prevenir este tipo de hechos, ya sea a través de la sanción, ya sea a través de la implementación de tecnología, de modernizar el sistema de acceso a los recintos deportivos, de sacar o no permitirle a aquellos que cometen hechos de violencia participar de estos espectáculos. También creo que es muy importante incentivar las buenas relaciones entre los clubes de fútbol, entre las barras. En la región del Maule hay dos barras bien importantes, una de ellas es los Marginales de Curicó y los Rojinegros de Rangers, y la verdad que ambas barras cumplen un rol no solo dentro de los recintos de fútbol, sino que también fuera, y los vimos, por ejemplo, en plena pandemia, entregando alimentos a las personas que lo necesitaban, los vimos también apoyando a niños, haciendo actividades sociales, etcétera, y estoy seguro que los clubes de todo Chile y sus barras también lo hacen. Por tanto, yo creo que ese tipo de iniciativa y el poder destacarlas nos va a permitir también mostrar y hacer la separación entre lo que significa ser una barra de fútbol y aquellos que van a los espectáculos deportivos a causar violencia y desorden, que son otras personas, que no están dentro de esta, llamemos, institucionalidad. Entonces, a través de Juan Pablo, que nos hace el informe, sería bueno conocer, Juan Pablo, si nos pudiese ayudar haciéndonos llegar cómo quedaron regulados en su articulado este tipo de iniciativas. Quizás podemos hacer algunas presentaciones que permitan perfeccionar lo que vamos a trabajar en esta comisión. Entonces sería bueno si nos pudiese hacer llegar, Juan Pablo, cómo se reguló en la norma o en los artículos este tipo de iniciativas que buscan propender o desarrollar la convivencia entre las barras y que permita también replicarlo acá en Chile.
Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. Se ofrece la palabra diputado Mulet y diputado Tapia. Muchas gracias. A propósito de lo que dice el diputado Guzmán, creo que es buena idea pedir un estudio a la propia biblioteca. No sé si el señor Jarufe o quien determinen de derecho comparado, pues ver otras legislaciones en la materia y ver cómo se ha abordado. Entiendo que hasta ahora no hay un estudio de esa naturaleza. Creo que es importante hacerlo. Y lo otro, sin lugar a duda, el problema que enfrenta la violencia en los estadios tiene que ver también, a mi juicio, con la transparencia completa del proceso, porque el Zulantay lo ha planteado una y otra vez, del proceso del espectáculo, del fútbol, de su directivo, de la asociación, en fin. Creo que es complejo y difícil, ¿cierto? Obviamente no es imposible, aislar, digamos, y hacer el tratamiento lo mejor posible y el mejoramiento de las barras, pero es fundamental también tener transparencia en la asociación, en la liga profesional de fútbol, etcétera. Las cosas están concatenadas, porque muchas veces son los propios dirigentes los que usan las barras, y viceversa, y las barras usan a los dirigentes también para obtener financiamiento. En fin, el tema es bien complejo. Yo apostaría y pediría, Presidente, si hay acuerdo, a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio de derecho comparado para, particularmente, bueno, ver en el derecho a la experiencia inglesa, española, no sé, y otras, que nos puede orientar el señor Jarufe en eso. Eso, gracias. Ok, tomo el acuerdo entonces para solicitar el documento. Acordado. Diputado Tapia. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que es importante poner la mirada bajo el punto de vista de qué es lo que significa las barras de fútbol, o en el fútbol, de esta comisión. Porque claro, cuando estamos hablando de la violencia, cuando estamos hablando de las barras bravas, muchas veces caen todas las barras de todo Chile a un saco que no corresponde. Lo decía bien ahí nuestro amigo Guzmán, de las barras que tienen en su región. Nosotros en la región de Atacama también, los tarritos de Puerto Copiapó van para todos lados, hacen actos solidarios. Yo creo que las barras en el fútbol son necesarias porque dan también ese ámbito positivo a quien entra en una cancha y le dan el brillo. Si recordemos la barra de la Bandita de Magallanes, porque es eterna y de mucho respeto por los demás. Entonces yo creo que debemos buscar todas las posibilidades de cómo retroalimentar el comportamiento de las barras, la relación que tiene que tener con los dirigentes, con el público, y que las barras sigan siendo un ente positivo dentro de la actividad del fútbol y no un ente negativo. Todo lo malo, todo lo delincuente que se infiltran en las barras hay que sacarlo definitivamente, como todos sabemos que salió Pancho Malo. Yo creo que va para allá, que todos esos personajes definitivamente no pueden estar ni siquiera en los estadios. Así que yo por lo menos tengo mucho respeto por las barras, pero yo creo que tenemos que profundizar más, justamente lo que dice el diputado Mulet, de buscar cómo en otros países también han actuado. O sea, la historia de los hooligans fue un ejemplo, lo que empezó a suceder en Inglaterra. No sabemos en profundidad cómo tampoco se llegó a eso, pero yo creo que nosotros debemos avanzar en este cambio cultural de la imagen que tienen las barras, porque sigo insistiendo que yo creo el 95-98% de la gente que está en las barras son gente muy positiva y que hacen un aporte a la sociedad y especialmente al deporte. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Diputada Santibáñez. Gracias, Presidenta. Mire, escuchando las alocuciones de los diputados respecto de las barras o los ejemplos de sus regiones, que son absolutamente respetables, también se puede hablar de las barras bravas reales, como la Garra Blanca, en Colo-Colo, que tiene todas las mismas actividades que mencionan acá. Actividad para los niños, actividades de fin de año, Navidad, ollas comunes, todo eso existe. Y hay muy buenos elementos que quieren desarrollar esas instancias, no hay ninguna duda. El tema es cuando pusieron el ejemplo del señor Francisco Muñoz, que efectivamente no puede entrar a los estadios. Pero yo no iría ni siquiera a ese caballero, sino que a las dirigentes que aceptaron en algún momento negociar con aquellos. Estoy hablando directamente del señor Ruiz Tagle,
quien fue la presidenta de Colo-Colo en ese momento. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar, porque si no es muy idílico lo que aquí se menciona. Querer cambiar una cultura, querer cambiar una idiosincrasia que es bastante difícil. Yo no sé cuáles son las herramientas. Efectivamente, encuentro muy positivo, le agradezco al señor Juan Pablo que nos muestre este trabajo y ojalá que pueda robustecerlo con lo que pedía el diputado Mulet, comparaciones de otras legislaciones. Pero yo creo que acá tenemos un tema mayor. Hace pocas semanas acá en Valparaíso murieron 2 hinchas y parece que se nos olvidara, ¿no? Yo estoy moviendo todo ahí para poder una querella contra quien resulta responsable. Le agradezco a la NFP, le agradezco a Colo-Colo y a todos los que se han sumado en esta instancia. Pero tienen que haber muertes para, en el fondo, actuar. Cuando perfectamente podríamos tener empadronadas a las barras, cuando perfectamente con esta cuestión de las cámaras hoy día para tomar incluso la temperatura, podríamos tener identificado a las personas que entran y salen del estadio. Entonces, yo la verdad que creo que acá tenemos que tener un tema un poquito más aterrizado, de que efectivamente hay gente que entra a los estadios no teniendo permiso para entrar, no autorización. Por lo tanto, aquí para mí traigo a colación el tema estadio inseguro, estadio seguro. Recuerde usted que la persona encargada de estadio seguro nos vino a mostrar lo que se hacía anteriormente y no un modelo nuevo o cómo vamos a enfrentar este tema. Yo por eso vuelvo a poner acá en esta mesa el nombre de Esteban Duarte, hincha de 31 años de Colo-Colo, que fue asesinado cobardemente. Y que hoy día las policías, y ahí hay otro tema, las policías toman esto como una riña futbolera cuando efectivamente no es una riña, es un homicidio, es una persona absolutamente, un papá de 31 años que sale con una camiseta. Entonces hoy día vestir una camiseta de fútbol parece que te trae consecuencias fatales. Hoy día yo creo que tenemos que trabajar con la mente fría y el tema de soñar con un fútbol sin violencia es un sueño que es a largo plazo en la medida que nosotros trabajemos legislativamente en profundidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Mulet. Diputado Celi después. Más bien voy a hacer una pregunta a Marisela, a Cristian, a Zulantay, digamos, que tienen un vínculo bastante fuerte con el fútbol, digamos, y con determinados clubes. Lo que plantea Marisela, fundamentalmente, yo le diría, tiene que ver con la incorporación de determinados elementos dentro de las barras, un problema en la selección, ¿cierto?, de quienes están dentro de la barra, uno podría entenderlo así, porque tienen todas estas cosas positivas que todos conocemos, que resaltaba Cristian también y Zulantay, ¿cierto?, y algunas barras, digamos, llegan incluso a situaciones de homicidio, como lo señalaba la propia Marisela. Esto para conocer yo más profundamente, o para recabar la opinión de los colegas miembros de la comisión. El problema es ese, el problema es la selección, porque eso es bien difícil, ¿cierto? Quién entra, quién no entra, las sanciones, más allá de las penales, me refiero, dentro de una propia organización de barra, que tengan un estatuto, en fin, y que tengan su propia organización y cuidado de quién entra, quién no entra, quién se sanciona, primero corporativamente más que por la vía de la justicia. Ese es un tema, yo quisiera un poco profundizar, porque creo que ustedes son, o muchos de ustedes son bastante expertos, conocen profundamente el tema, digamos, para después pensar en cómo plasmarlo en la legislación. El problema son los dueños o los controladores de los clubes que muchas veces utilizan a las barras, que uno también ve ese tipo de cosas. No voy a poner ningún ejemplo concreto, pero hay como historias sobre eso. El problema es el sentido de pertenencia a propósito de cuando el fútbol se privatizó y dejaron de ser corporaciones, fundaciones sin fines de lucro, salvo 2 o 3 excepciones, y fueron sociedades anónimas, de manera que ya no son dueños de la organización. El problema es ese, pongo como 3 o 4 temas, digamos. ¿Son pagados los barristas? En fin, yo como para el debate hago esas preguntas más que nada, más que reflexiones, no estoy en condiciones, tengo obviamente mi punto de vista en cada una de esas cosas, pero creo que un poco de todo, pero parece curioso. El problema es el estado del país entero, que tenemos un problema también de violencia y que ha ido ascendiendo, en fin, subiendo, aunque lo de las barras viene hace mucho tiempo, me parece. Yo le hago a ustedes que tienen más conocimiento práctico la consulta, presidenta, si me permite. Diputado Zulantay y después diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. Gran tema, el tema de las barras. Yo quiero
plantear algunas opiniones basadas en observaciones, experiencias, que son opiniones más bien personales, pero basadas en lo que nosotros estamos conversando. Lo primero que quiero plantear es que lamentablemente en Chile hace, como decía el diputado Mulet, bastante tiempo se hizo una mala copia de las barras argentinas y de Brasil, que fue lo que nos llegó más cercano, digamos. Hay un desarrollo mucho más de más tiempo en los países donde las ligas, según mi criterio, son las dos ligas sudamericanas, americanas, digamos, más desarrolladas de todo el continente, en todo el sentido producto fútbol, por decir una forma. Entonces, lo primero que hay que es un modelo copiado de afuera que viene hace mucho tiempo y se copió completo, o sea, con lo bueno y con lo malo. Y en ese sentido, también lo plantea el diputado Mulet, se copian los vicios de la sociedad, o sea, no hay una diferencia entre lo que se vive en las barras y lo que se vive en el pasaje, en lo que se vive en la calle, en los lugares donde hay problemas de seguridad que estamos viviendo ahora lamentablemente en forma exacerbada respecto a las últimas décadas en Chile. Y es porque esto primero era, digamos, nace de la buena fe, de ser hincha, de seguir al club, etcétera, con buenas personas dentro. Y hago un paréntesis ahí, las barras de fútbol rural, por ejemplo, a nivel nacional son tremendas, son muy hinchas, seguidoras y bastante inocentes en ese sentido. Ahí uno puede ver la gran diferencia entre una barra real y una barra que en el fondo se ha transformado o se ha conformado con una estructura orgánica. La barra es una estructura orgánica, tal cual como nosotros la conocemos, otra estructura a nivel de nuestra sociedad. Y yo creo que para evitar cualquier cosa, lo que aquí podría ser, porque nunca se ha resuelto esta relación con las dirigencias de cualquier tipo, que también los barristas aprovechan los dirigentes, alguien lo dijo por ahí, y viceversa. Maricela conoce mucho ese tema también por el tema de Colo-Colo, el equipo más grande en ese sentido. Lo que no quiere decir que soy hincha, dije, quiero ser objetivo. Colo-Colo es el equipo más grande en ese sentido. Y yo creo que la clave es que se regule el comportamiento dentro del estadio. ¿A qué me refiero? La barra puede tener una estructura orgánica que quiera. Si trafican drogas, si se cometen homicidios, eso tendrá que se hará o pasará lamentablemente fuera del recinto. Y ahí serán las policías, la justicia, todo lo que nos corresponde, nuestro Estado de Derecho. Porque una persona, siendo no un barrista, que cometa un hecho ilícito, es un delincuente, tal cual. La clave está dentro del recinto y ahí es ahí donde yo creo que podemos marcar la diferencia. Si el barrista, insisto, pertenece a una estructura orgánica, delictual, fuera del recinto, tendrá que hacerse cargo del Estado de Derecho. Pero los espectáculos deportivos tienen una organización previa, tienen reglamento. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner hincapié. ¿Qué pasó en Inglaterra? Porque siempre ese es el ejemplo más clave. O sea, los hooligans en Inglaterra, o sea, las barras bravas de Sudamérica, de verdad, son un equipo amateur al lado de lo que eran los hooligans en Inglaterra. Los hooligans en Copas del Mundo, en Champions, visitaban otro país europeo y se venían con 10 homicidios de vuelta. O sea, ese nivel era una estructura tremenda. Y lo que pasó ahí, si ustedes se dan cuenta ahora, Inglaterra no tiene, en los estadios de Inglaterra, no hay rejas perimetrales, no hay barras, no hay bombos, no hay lienzos, no hay nada. Eliminaron todo, de raíz. No hay barra, hay hincha, que es distinto. Porque la barra es una estructura orgánica, que arrastra todos los vicios de la sociedad, esas relaciones, malas relaciones con los dirigentes. Todo. Entonces, ¿qué es lo que hace en Inglaterra? Hace una ley especial, muy estricta de comportamiento en el recinto. El barrista que haga lo que quiera durante de lunes a sábado, pero el domingo el espectáculo es distinto. Yo creo que he dado mi visión muy general respecto a eso y yo creo que ahí está la clave para empezar a resolver en serio este problema que tenemos respecto a la violencia en los estadios generado por los mal llamados barristas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zulantay. Diputada Santibáñez. Sí, bueno, tomando la intervención del diputado Zulantay y compartiendo muchas cosas con él, efectivamente en Chile lamentablemente copiamos sacar el bombo, sacar los lienzos que no tenían nada en profundidad, ¿no? Esos son detalles que podemos traer a colación. En la presentación de la biblioteca, que se agradece enormemente,
respecto a los modelos punitivos, la presentación se exponen medidas, ¿cierto? Leyes, incluso habla de tener una relación amigable entre las barras. Imagínese usted lo que sería hacer algo entre los de abajo y Garra Blanca. Creo que también es un sueño que... ¿Ah? Sí, sí. Yo la verdad es que aquí lo que echo de menos de este informe, y que lo pediría si es posible a través de un oficio, no sé cómo usted lo determine, Presidenta, si resultan efectivas estas distintas... presentación que hizo, todos esos detalles, si resultaron efectivas, si efectivamente lo que se plantea ahí provocó algo respecto de la violencia en los estadios, porque si no estaríamos hablando de un vacío legislativo ahí que podríamos abordar y resolver en esta comisión, más allá de lo que soñamos con el fútbol, más allá de lo que pensamos, ver si esas medidas han resuelto algo. Y ahí empieza el real trabajo comparativo con otras legislaciones, porque claramente si nos comparamos con el fútbol inglés o con los ingleses, son distintas culturas, distintas razas, distinto todo, ¿no? Entonces, ver efectivamente cuáles son las determinaciones que se tomaron en esos modelos, porque hablar de Argentina, por ejemplo, y Brasil son contextos totalmente distintos también. Desde la violencia, desde cómo llega el fútbol, lo hizo, no sé si de manera populista, determínenlo como ustedes quieran, en un momento, Cristina Kirchner, en un momento político bastante complejo, determina y pone la ley del estadio para todos, fútbol para todos, perdón, que es la televisación del fútbol, que le viene bien a una sociedad, quizás, hace justicia, porque créanme que en el fútbol podemos reflejar mucho del descontento de la sociedad. Así que no dejemos fuera eso, no es como una raza extraña. Efectivamente ahí se muestran ciertas incomodidades de nuestra sociedad, así que yo le pondría ese tema y me encantaría si pudieran complementar la presentación con lo que yo pedí. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, diputada Santibáñez, y como bien dijo, un complemento quizás con el oficio también que pide el diputado Mulet sobre derecho comparado respecto de esta legislación. ¿Alguien más? Diputado Celis. Gracias, diputado. Voy a bajar esta cuestión acá. Sí, a ver, yo quería complementar lo que dijo el diputado Zulantay. Hay un estudio que hizo un antropólogo, que por cierto que no recuerdo el nombre, que justamente diferenciaba entre los espectadores que eran hinchas y aquellos que eran barristas. ¿Y qué quiero decir con eso? Se apagó el micrófono. Bueno, que existen espectadores que son los hinchas, que van a alentar al club, y los barristas que son más organizados. Y aquellos barristas que van a ocasionar desórdenes, actos de violencia, que tampoco son todos, por lo general coinciden con ser delincuentes comunes. Entonces, yo no sé si existe algún estudio de que cuando se llevan detenidos algún barrista que comete algún delito, coincide que además es un delincuente común. A mí me encantaría tener ese estudio. O sea, si alguna vez han detenido a 20 personas en un estadio, si esas 20 personas antes habían tenido antecedentes penales, para saber si hay una correlación en cuanto a que, en definitiva, no es que les surja la violencia o cometan delitos porque pierden la razón, le aflora la pasión y por eso, en definitiva, incurren en una acción delictiva. Yo creo que va muy asimilado a que son delincuentes, algunos son drogadictos, algunos son antisistema, algunos, viéndolo desde hoy día, están metidos en el cibercrimen o están metidos en el, en el narcotráfico, etcétera. O sea, son delincuentes que aprovechan las masas para cometer algo que está intrínseco en ellos y además roban. Entonces, me encantaría preguntarle al invitado si está ese estudio, ¿no? O sea, hay una comparación entre los que yo detengo en el estadio, si tienen prontuario. Y lo otro, que es un tema que no es menor,
estamos hoy día en Chile frente al crimen organizado. No voy a entrar a profundizar si ahora hay más, menos, no. Pero sí estamos frente al crimen organizado. Y sobre todo estamos frente a un crimen organizado donde utilizan a los menores. Y es sabido por todos que les pagan 1 millón o 2 millones de pesos a algunos por robar un auto. Incluso algunos están dispuestos hasta a matar, ¿tá?, con tal de recibir esa cantidad de dinero, el dinero fácil, sumado con la droga, etcétera. Y es bastante obvio, digamos, que los menores son, hablo de menores, adolescentes, son como los más fanáticos de estar en estas barras, porque además les gusta esto de divertirse, de poder ahí, qué sé yo, estar con los amigos, el poder estar cerca también de la droga, porque en su mayoría cometen estos delitos o estos crímenes insertados en el mundo de la droga y además con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo. Entonces, por un lado, yo creo que esto puede ir creciendo por los delitos que se están cometiendo hoy día en Chile, que son delitos de mucho mayor gravedad. Y lo que quería preguntar, además, que si se ha visto, no me consta, es relacionado con las apuestas online. Si ustedes me van a decir qué tiene que ver la apuesta online. Yo me imagino lo siguiente. Muy parecido a lo que puede ocurrir en cualquier deporte. ¿Qué pasa si en un partido de tercera división se apuesta que a un jugador en el minuto 20 se va a lesionar, o en el minuto 30 le van a mostrar tarjeta roja? Se corre el riesgo que parte de las personas que han apostado por eso y que están concertados vayan con un ánimo de amedrentar, o vayan con un ánimo de amenazar, o con un ánimo de violentar, para que ese jugador realice aquel hecho, porque están insertos en un mundo de apuestas, que detrás de eso puede haber todo un sistema de lavado de dinero. Y eso es sumamente fácil. Y eso está ocurriendo en otros países del mundo, donde los que están en las apuestas online, una forma fácil de lavar dinero es justamente haciendo que personas apuesten en las cosas más increíbles. En el tenis hay jugadores que son 1200, 1100, qué sé yo, que apuestan que en el tercer set, cuando esté 40-15, va a ser una doble falta. Y claro, y con eso la persona gana X suma de dinero. Entonces, yo pondría ojo también con lo que se viene. Yo creo que se viene el tema de las apuestas online, muy cercano con lo que se puede producir con la violencia en los estadios. Se viene el crimen organizado muy cercano con la violencia en los estadios. Y la pregunta para el invitado, si es que hay algún estudio entre los detenidos por violencia en los estadios como sinónimo, o que sean parecidos como sinónimo con los de delincuentes comunes. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Le damos la palabra a don Juan Pablo para que responda las preguntas que le han hecho los diputados. Sí, por su intermedio, Presidenta, para el diputado Celis, la verdad no sé si existe un estudio como el que usted indica. Lo que yo conozco es la cantidad de personas que están impedidas de entrar a los estadios, que son cerca de 5.000 personas que por distintos delitos han sido imposibilitadas, impedidas de acceder a los recintos deportivos. Eso es la realidad que tenemos acá en Chile. Ahora, como usted dice, el tema de las apuestas, pasándose a esa otra parte, que se entrelaza con el crimen organizado, como mencionaba, es un tema que seguro hay que regular, y que yo entiendo que el Congreso también ya está tomando cartas. Hay proyectos de ley en ese sentido, de manera que sí, también es una arista que hay que atender respecto a este tema. Pero en cuanto a estudios concretos, no me ha tocado estudiar esa
esa materia en profundidad como para poder entregarle alguna cifra o algún indicio más concreto, más real. Muchas gracias, don Juan Pablo. Ha respondido su diputado Celis. Yo quería oficiar, yo sé que es un órgano autónomo el Ministerio Público, pero si podrían oficiar al Ministerio Público o bien la biblioteca hacer algún tipo de investigación respecto de si hay similitud entre la cantidad de personas que se han detenido en los estadios por delitos cometidos al interior de este y que coincida con que además ellos son delincuentes comunes. Me gustaría conocer eso, porque yo creo que va muy, pero muy a la par. Eso. Ok, tomo el acuerdo entonces para el oficio Al al Ministerio Ministerio Público se lo Público. enviamos. Si el Ministerio Público no lo envía, que lo haga la biblioteca, porque yo creo que el Ministerio Público no va a tener problema en enviarlo, porque yo no estoy pidiendo ni nombre ni nada. Estoy pidiendo nomás si han detenido, no sé, a 2.000, si 1.500 han cometido delitos comunes, pues fuera de los que han realizado en el estadio. Ok, diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, solo para sumarme al oficio del diputado Celis, quizás también sería bueno oficiar al Ministerio del Interior pidiendo esa misma información que sea ellos también puede que la tengan. Ok, también entonces al Ministerio del Interior. Yo voy a aprovechar de saludar a don Hugo Castelli y a don Hernán Domínguez, que son representantes del Ministerio del Deporte, que están ambos conectados. Bienvenidos también a esta comisión. Le agradecemos a don Juan Pablo Jarufe por su presentación y vamos a estar ahí atentos a la espera de los informes y de los documentos que han sido solicitados por esta comisión. Y quiero pedirle a esta comisión autorización para solicitarle a la secretaria para ver si hay algún proyecto de fácil despacho o más de uno, para que analicemos a lo mejor el tema a través del grupo y poder en la próxima sesión poner un proyecto, aunque sea un proyecto, porque el proyecto que estamos viendo hoy día es un proyecto bastante largo que nos va a tomar varias semanas y varios meses quizás, y sería bueno también ir despachando proyectos que sean de fácil discusión y de fácil despacho también para poder avanzar. Diputado Guzmán. Presidenta, habiéndolo conversado también con el diputado Arroyo, hay un proyecto que firmamos prácticamente todos los integrantes de esta comisión, y que es un proyecto de fácil despacho, que es un proyecto que además tuve la oportunidad de entregárselo a la ministra del Deporte para su análisis y también que pueda ella hacer las indicaciones o cómo podíamos mejorar el proyecto. Además presentamos indicaciones en la ley de presupuesto que fueron aprobadas en algún deber de información, pero que busca en definitiva prevenir y capacitar en materia de cómo enfrentar accidentes que puedan ocurrir en los recintos deportivos, particularmente accidentes cardiovasculares. Yo creo que es un proyecto que podríamos avanzar en él, por tanto desde ya solicito que pueda ser uno de los proyectos eventualmente a poner en tabla para la próxima semana. Muchas gracias, Presidenta. Ok, entonces acordamos en revisar el proyecto del diputado Guzmán y la próxima semana ojalá también tener la presencia de don Hernán Domínguez y don Hugo para que nos puedan ayudar con el proyecto, para que puedan venir ellos en el fondo a exponer, quizá en representación del ministerio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Don Hugo, está pidiendo la palabra. Sí. Junto con saludarla, señora presidenta, y a todos los parlamentarios que integran la comisión, queríamos aprovechar la presencia de don Juan Pablo para, por su intermedio, preguntarle si en su ámbito de análisis y de estudio ha podido consultar el convenio de Estrasburgo, IDEA, convenio San-Denis, que existe en el ámbito de la Comunidad Europea respecto de la violencia en los espectáculos deportivos, si es que estaba dentro de los elementos que revisó, digamos, para hacer la presentación que hizo hoy día la comisión. Eso, señora presidenta, una consulta solamente. Ok, antes de dar la palabra a don Juan Pablo, voy a tomar el acuerdo respecto del proyecto de ley para que no se nos pase por alto. Acordado entonces. Don Juan Pablo, tiene la palabra. Sí, bueno,
respecto al convenio que menciona don Hugo, la verdad es que el foco de este trabajo estuvo siempre en el tema no punitivo, como bien mencionaba, y son más o menos esos los elementos que pude recoger yo y que pude desarrollar en esta materia. O sea, el tema de fomentar la hermandad entre entre hinchadas, el hecho de desarrollar el espectáculo deportivo más allá de la cancha misma y de manera de que el espectador pueda tener una experiencia grata estando en un estadio, cerrando hechos de violencia, etcétera. Todo eso es lo que inspira un poco el espíritu de este instrumento, que fue lo que se buscó plasmar y lo que se nos solicitó como biblioteca en esta presentación. Eso es lo que podría aportar al respecto. Ok. Gracias. Sí, don Hugo. Si fuera posible, señora presidenta, en la consulta a la biblioteca respecto de esta materia, incorporar el análisis de este convenio. Nosotros lo hemos tenido a la vista. La verdad que el procedimiento, tratándose de un bloque legislativo propio de la Comunidad Económica, tiene un procedimiento, pero yo creo que es importante que ustedes conozcan, y mejor si la presentación la hace la Biblioteca del Congreso, del convenio Saint-Denis que reemplazó el convenio de Estrasburgo sobre la erradicación de la violencia. Tiene mucho que ver con lo que hablaron recién respecto a la experiencia inglesa con los hooligans. Eso nomás, señora presidenta, y quedamos atentos al proyecto del diputado para estudiarlo, analizarlo y opinar la próxima sesión. Muchas gracias, don Hugo. Quizás también la próxima sesión ustedes pudiesen hablarnos respecto de ese convenio en conjunto con la biblioteca, si a la comisión le parece, a ustedes también. Quedan para que lo tengan ahí en consideración. Y Sí. le voy a dar la palabra al diputado Guzmán. Presidenta, entendí, don Hugo también expondría respecto al proyecto de capacitación en materia de primeros auxilios, ¿no? Así es. Presidenta, y adicionalmente, quisiera pedir la posibilidad de que puedan participar de la próxima sesión como invitados a raíz del proyecto de prevención de los accidentes en los recintos deportivos, la Corporación de Sabida, que es una corporación de derecho privado de la región del Maule, que una de sus líneas de acción y que están trabajando con el gobierno regional es cómo implementar en los recintos deportivos y perdón la forma que lo digo, si lo digo mal me corrigen, desfibriladores. Sí, Siempre cuesta decirlo. Entonces, sería bueno conocer su trabajo y cómo están haciéndolo en la región, que puede ser replicable en otras regiones de Chile a través de los gobiernos regionales. Así que también solicito el acuerdo de la comisión para poder invitarlo. Ok, vamos Si lo dice entonces la diputada a Santibáñez, yo lo repito. desfibriladores, sí. Vamos entonces a invitar a la corporación también. Después usted, diputado Guzmán, le hace llegar los datos a la Secretaría. Acordamos entonces. ¿Alguien más tiene? ¿Nadie? ¿La palabra? ¿Los que están conectados tampoco? Sí, ya lo acordamos. Bueno, le damos las gracias nuevamente a don Juan Pablo, le damos las gracias a don Hugo, a don Hernán por acompañarnos, a los diputados que están conectados, a la comisión, a la secretaria también por acompañarnos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.